puede repetir, mucho ¿no? tráfico. Claro, ¿cómo no? A ver, pues, hoy tenemos de invitado a Marco Gómez Solórzano, sociólogo con maestría, profesor de la UAP Xochimilco, investigador en cuestiones de, pues ahora sí que las relaciones laborales, las relaciones laborales y la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, pues hoy viene a darnos una buena plática sobre la situación, digamos, actual de la economía de México en el mundo. De México en el Entonces, mundo. sí, en relación al mundo. Sí, Sí, de alto. Bueno, aquí el compañero. ¿Eh? Bueno, Gracias. Pues adelante, un abrazo. gracias por la invitación. Bueno, ya que dijeron que soy de la UAM, informarles pues, que estamos en huelga desde hace 41 días. 41. Ya. Y la huelga es básicamente por que hay una demanda de subir los salarios, sobre todo a los trabajadores más fregados. Una cosa que ha conmovido mucho es ver la polarización salarial, la dispersión salarial que hay al interior de la universidad, que seguramente pasa Se reproduce en las... muchos lados y no nada más en las Inequidad. universidades, ¿verdad? Entonces, se está pidiendo que el rector y sus altos funcionarios bajen sus salarios a nivel de AMLO, porque hemos detectado que el rector general gana 200 y pico de mil pesos mensuales frente a trabajadores administrativos que ganan 6, 7, 8 mil pesos, y que tenemos casos de académicos con doctorado que tienen estos puestos parciales, que además los fragmentan de tal forma que dan unas cuantas horas, y claro, tienen que estar dando horas acá, pero lo terrible del asunto es que ganan 2.000, 3.000 pesos mensuales. Entonces es una disparidad gigantesca y ha provocado mucha indignación, y por eso la huelga también es muy intransigente, digamos, ¿no? Porque las autoridades no quieren, nos ofrecieron originalmente 3.35% de menos que la inflación, de aumento salarial, lo cual en casos de salarios muy bajos son unos cuantos pesos, ¿no? Si uno no de hacer la cuenta, y es ridículo. También nos ofrecen una cosa que llaman retabular, que es que te suben un poquito tu rango dentro de la escala, y bueno, ahí también hay un 3%, pero eso también es una migaja, ¿no? Y las violaciones al contrato de trabajo, que son innumerables, sobre todo por dos lados, que no se crean nuevas plazas, tenemos cada vez más unidades, hay 2 unidades nuevas, y la cantidad de plazas generales no aumenta demasiado, porque lo que están haciendo es que usan personal que ya está contratado en otras unidades y las mandan allá. Entonces el sindicato está pidiendo que se amplíen las plazas, porque si no, lo que pasa es que un profesor o un académico se le duplica, triplica la chamba y con el mismo salario, ¿verdad? Entonces, por un lado es eso, por otro lado es lo que llaman robo de materia de trabajo, y es que contratan un montón de profesores de confianza, no profesores, personal de confianza, para cubrir tareas que hace normalmente un trabajador de base sindicalizado. Y estas personas ocupan puestos, pues, con salarios más altos que si fueran salarios de base, y además se rodean la Rectoría General, por ejemplo, que es un aparato burocrático ahí inmenso,
tiene la tercera parte de todo el personal de confianza y somos 5 unidades, que todas juntas, o sea, un tercio de todos, pues. Entonces hay un pleito ahí porque decimos, esos puestos o se basifican o se expulsa a toda esta gente y se meten trabajadores de base. Ahí hay un problema muy complejo porque hay muchos de estos personal de confianza que lleva 30 años en esa condición. Entonces algunos derechos han adquirido, digamos. Entonces ahí hay un conflicto dentro del sindicato mismo porque hay visiones de que pues cómo vas a correr esa gente, ¿verdad? Y no nos pueden hacer de base. Y entonces pues la huelga se alarga y no pasa gran cosa. Entonces vamos a ver, hoy hubo una manifestación de varias universidades en huelga. Entonces se hizo el intento, se entregó un escrito a presidencia, la manifestación llegó al Zócalo, ahí se entregó a presidencia un escrito para el sindicato pide una entrevista con AMLO para ver qué onda. Y bueno, pues, ¿No los han apoyado otras universidades? Más bien sí, están en lo mismo. digo, hay un movimiento, el Situan forma parte de una cosa que se llama la CENSUIC, que es una coordinación de varias universidades, algunas están en huelga y otras no. Entonces hay solidaridad en el sentido mucho de pues apoyar a la huelga, dar recursos, porque sostener la huelga cuesta. Exacto. Porque sobre todo los trabajadores más fregados hasta casi llegan a comer en las guardias porque ya se les acabaron los recursos. Sí, pues no tienen colchón como el rector. Entonces, bueno, la situación es compleja, pero los trabajadores hasta ahora han querido mantener la huelga y como es un sindicato mixto, algunos profesores participamos activamente. El sindicato tiene 1.200 académicos, o sea, como la tercera parte de los académicos son del sindicato. ¿Y es el mismo sindicato? ¿Mande? ¿Y es el mismo sindicato? Es un sindicato mixto, pero ya se formó un sindicato patronal, digámoslo así, que es el ESPAGUAM. Pues son intentos, pero No, sí, según el último cálculo, hay como 40 o 50 afiliados a ese sindicato. ¿O no? Sí, no me acuerdo. 400 académicos afiliados al sindicato académico. Pero el Situan mixto tiene 1.200, o sea que somos 3 a 1. Y como en estas cosas tiene que ser la mayoría para poder tener el contrato colectivo, entonces hasta ahora el Situan mantiene el contrato colectivo de las dos partes, digamos. Pero bueno, el asunto es pues que esa es la situación y ojalá que se resuelva pronto, pero las autoridades no quieren ceder. Nos ponen a nosotros como los intransigentes, pero en realidad No quieren bajarse el salario. ya anunció el rector general que se van a bajar el salario un poquito más abajo que antes, de 200 y pico de mil a 100,000. Eso está bien, porque en cierta forma justifica la huelga, ¿no? Muestra que hubo una razón válida para la huelga. El problema es que no quieren pasar ese dinero a los trabajadores, porque eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que se redistribuya el presupuesto con todos esos altos salarios que se pasen, pues no sé, se podría aumentar, se han hecho cálculos, 3, 4 o 5% más del a 3. todos los trabajadores con ese fondo que se... Pero en fin, ahí está el estilo y afloje. Y hay Pero otras qué bueno que lo cuatro. explica porque entiende uno mucho mejor por qué no pueden encontrar el equilibrio, ¿no? Nosotros sentimos que la intransigencia viene de perder el poder, digamos, ¿no? Porque se ha concentrado mucho el poder en pocas manos al interior de la universidad.
Nosotros tenemos una bola de órganos colegiados, ¿no? También como se ve. Pero lentamente se ha ido concentrando el poder en manos del rector y el abogado general y el secretario general. Y además, con esta cosa de violar el contrato, anulan al sindicato, ¿no? Porque hay una especie de bilateralidad en todas las relaciones interiores en lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces, si concentran el poder, entonces al mismo tiempo excluyen cada vez más al sindicato de funciones, etcétera, a las que tiene derecho por el contrato colectivo de trabajo. Entonces eso también es un lío gigantesco. Entonces sospechamos que tienen miedo las autoridades de que toda esta estructura que se ha creado pues se tambalee o haya problemas, ¿no? Sospechamos que esa es una de las razones por las que no quieren ceder. Porque recursos hay, eso tenemos demostrado. Entonces no es un problema de recursos, desgraciadamente. Bueno, vamos a lo que nos... ¿Cómo está esto? Ah, es que no se ve, ¿verdad? Ah, pues quedó muy bien. Ok, México en la economía global. El objetivo de esta plática es darles un panorama de cómo está estructurándose en la actualidad la economía mundial, el tipo de tendencias generales que se están dando, y finalmente de tratar de mostrar cómo México se está insertando en este proceso de globalización que se le ha llamado, ¿verdad? Entonces, el mercado mundial existe desde el siglo XV-XVI. Europa se expande por el planeta entero, los chinos a su vez se expanden por muchas partes del planeta, ya desde el siglo XV, XIV, por ahí. Ya viene otra vez la bola. Y amarilla, ya viene otra vez. Entonces, pero se ve expandido básicamente a través de intercambios, el comercio, la ruta de la seda, que traen la seda desde China y cambian por manufacturas elaboradas en el norte de Europa, Italia, los grandes Venecia, todos esos lugares. Entonces, es a través del comercio, del intercambio que se va integrando el planeta, y junto con el intercambio, pues las finanzas, ¿verdad? Es decir, se van creando circuitos financieros integrados, se van formando bancos en interrelaciones complejas en todas partes del mundo. Esto es un fenómeno de la globalización que ha existido durante siglos, pero hoy está ocurriendo un fenómeno distinto, nuevo, y que tiene que ver con que las economías se están integrando entre sí, y no nada más por la cuestión de los acuerdos comerciales, que eso también, acuerdos comerciales ha habido a lo largo de toda la historia del mercado mundial, sino a través de materialmente se está interconectando el planeta. Entonces, lo que yo quiero presentarles aquí en esta primera parte son cómo se está integrando el planeta desde el punto de vista material, digamos, conexiones materiales, y cómo siguen desarrollándose las formas tradicionales de intercambios, comercio, etcétera, y finanzas. Ok, entonces esa es la idea general. Entonces, perdón, lo tengo en inglés porque es un artículo que escribí para Elisa. Una amiga nuestra, Elisa, de aquí del centro de América del Norte, ¿no? De la UNAM. Entonces, yo hice un pequeño artículo y lo hice en inglés, entonces, pues no lo traduje, ¿no? No te preocupes. Okay. Entonces, se habla de la interconectividad mundial, ¿verdad? Este es un caso muy ilustrativo porque el país
que tiende a fomentar más esta interconectividad mundial es China. Hace 5 o 6 años, no me acuerdo qué fecha exactamente, 2013 creo, el gobierno chino declaró que iba a construir lo que llama el cinturón, no, el cinturón global, un cinturón global, y la nueva ruta de la seda, le llaman, la nueva ruta de la seda. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Los chinos están a partir de China, su plan mundial es de crear infraestructuras a nivel planetario. Entonces, por ejemplo, en materia de trenes, etcétera, ya hay en construcción trenes que van desde Beijing hasta Portugal, digamos, ¿no? Una sola red de trenes. No se ve bien en el mapa, desgraciadamente, porque este mapa... Pero... ¿Perdón? ¿Cómo transmiten el micrófono? Bueno, por África. O sea, es... No, pues por Europa, directito por Asia a Europa. O sea, todo el Medio hasta Oriente. O directa sea, la línea. están haciendo una serie de convenios con todos los países del mundo, con el Medio Oriente, con África, inclusive los países europeos ya están entrando en estos pactos porque no quieren quedar fuera. Por supuesto que Estados Unidos está temblando y eso es la razón por la que Trump está tan agresivo contra los chinos, ¿no? Porque quieren limitar, quieren arrinconar a China, no dejar que toda esta política. Entonces son redes de transportes, tren rápido desde Beijing hasta París, digamos. Están conectando toda China, todo el pactos tremendos con los rusos para conectar todo eso con el Medio Oriente, con los países ex socialistas de los tanes, ¿no? De Tayikistán y todos esos. Entonces son rutas terrestres, pero también hay rutas marítimas. También hay un gran conflicto con los gringos porque pues hay zonas en donde domina la marina norteamericana y los chinos están lentamente invadiendo. ¿Cómo lo hacen? Pues están organizando puertos a lo largo de todas las rutas que le interesan a China, que es el planeta entero, ¿verdad? Entonces, es por la nueva ruta de la seda es terrestre y marítima, ¿no? Grandes redes. Pero no es eso nada más, gasoductos para distribuir gas por toda Europa. ¿No? China pone el dinero, Kazajstán y estos países que tienen gas, lo conducen, se lo venden, ¿no? Y ese gas va desde estas zonas hasta Europa occidental, ¿no? Grandes. Lo mismo con redes eléctricas, están tratando de interconectar todas las redes eléctricas en China, en Asia y hacia Europa, ¿no? La tendencia es hacia una sola red eléctrica en toda esa zona. Bueno, entonces, y por supuesto, la interconectividad más contemporánea, Internet, ¿no? O sea, redes comunicacionales, ¿no? Para interconectar lo más posible al mundo entero. Entonces es energía, redes energéticas, transportes, redes globales, electricidad, pues que es parte de lo energético, y comunicaciones.
lo que decía Marx en el siglo XIX, ¿verdad? En el Manifiesto Comunista, de que el mundo, la burguesía tiene una vocación de construir un mundo global. Bueno, en el siglo XXI, ese mundo global está construyéndose en todos los aspectos de la vida material, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, hay junto con estas redes materiales que están unificando al mundo, a ver si también, Incluye vías aéreas también. ¿mande? Vías aéreas. Bueno, por supuesto, o sea, aeropuertos en todo el mundo, puertos marítimos en todo el mundo. Los chinos están participando en un proyecto en Nicaragua para construir un canal paralelo al de Panamá, que los gringos están también temblando por eso también tantos disturbios en Nicaragua, ¿verdad? Porque quieren impedir eso a toda costa. Hay un territorio, un lago muy grande, que permite construir un pequeño canal acá y un pequeño canal acá, y ya tienes un canal enorme ahí. A través del lago. A través de ese lago, que no es tan costoso como el canal de Panamá, y que estaría pues bajo contrato con los chinos, ¿no? Entonces eso también tiene muy nerviosos a los norteamericanos, y también han apostado un poco a México. Ya ven que el plan Puebla-Panamá tenía mucho que ver con crear pues una red de transportes a través del istmo, ¿verdad? Para transportar cosas, etc. Entonces todo esto y como una parte integral de esto es una red mundial de sensores. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Todo el mundo sabe lo que es un sensor. Una cosa de estas que mide el gas, ¿no? El termostato. Es un sensor. Capta el calor y tiene un mecanismo para apagar si prenderse en un circuito cerrado, como dicen los técnicos. Bueno, los sensores hoy se han desarrollado de una manera extraordinaria. Su punto de partida era la organización de la fábrica. O sea, las fábricas dejaron de ser controladas manualmente desde el siglo XIX. Continuamente, sobre todo con el invento de la electricidad, se van formando, los procesos productivos están siendo controlados a través de sensores. Sensores son visión, que puedes captar visión, sonidos, temperaturas, volúmenes, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro carro está lleno de sensores, los que miden la velocidad con la que vas, los que miden la cantidad de gasolina que tienes, etcétera, etcétera. Esos son los sensores. Lo que pasa es que se han digitalizado todos esos sensores. Se han ido adaptando pequeños chips en cada sensor, de tal forma que esos sensores, a través de esos chips, se pueden comunicar entre sí mediante internet, ¿no? O sea, un chip acá y otro chip, como hacen ahora, ¿no? Que uno dice, estás en Beijing y quieres que la comida de tu casa, en tu horno, esté lista cuando tú llegues, ¿no? Entonces, desde Beijing, tú tienes a través de internet una forma de programar el horno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de interconectividad que se está estableciendo y que tiene que ver con esto de los sensores. Lo más reciente, bueno, por ejemplo, ¿a quién fue que raptaron? ¿Fue al presidente? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo se llama? Hace años. Hace años. Diego Fernández. A Diego Fernández le extrajeron un chip que tenía metido aquí
un lado, que era un localizador. Esos localizadores se le ponen a gente importante para que se pueda ubicar donde están continuamente, pues como el sistema de Uber, ¿no? De los perritos. Pero el Waze, ¿no? El Waze que usamos Ajá. es un sistema localizador. Automáticamente El GPS. el GPS tú puedes establecer dónde estás tú y cómo llegar a tal punto, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de sensores se ha generalizado a todo lo que ustedes se pueden imaginar. A esa cosa, por supuesto que es este sistema mundial de sensores, aquí tampoco se ve muy bien, déjenme ver si lo puedo ampliar tantito. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces mira, aquí está el USB, acá está quién sabe qué cosas, aquí hay una fábrica, esta fábrica se conecta con estos oficinas y estos se conectan con almacenes, cosas, o sea, toda una red compleja de sensores. Ese que dijiste, quién sabe qué es un enfutador. ¿Qué? Un enfutador. No soy ingeniero ni tengo muchas ideas de eso. Pero lo que sí me queda claro es que con la digitalización que se está realizando ahora, que tú puedes tener tu reloj, que esto, el carro, tu casa, todo con sensores controladas por computadoras, etcétera, etcétera, y eso se interconecta mundialmente, ¿no? Tenemos un amigo que se va a Mérida y tiene una camarita que controla desde su computadora para vigilar a sus perros. Un vecino. Entonces pone la cámara y con la computadora puede direccionar la cámara, ¿no? Para que esté enfocando a los perros. Les habla a los perros y los perros se acercan y reconocen la voz. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, imagínense en todos los aspectos que se pueda uno imaginar, ¿verdad? No, pues simplemente los servidores de alimento, del agua. Bueno, el apagón ahora de Venezuela, ¿no? Ching, pues no sé mucho de cómo fue el Pues hablan de boicot Sí. que lo internacional. hicieron, pues capaz, Desde Estados Unidos. capaz, Claro, no sé qué. pues es muy posible. Bien, entonces el punto es que se está, hay la digitalización de todo, carros, cámaras, relojes, fábricas, todo lo imaginable implica que con esos chips que se les meten, que son cosas, Ese que no sabe Claudia. es decir, que tú no tienes que dar la orden para que se prenda el horno. Tu computadora está programada para que a las 6 de la tarde se prende el horno. Ese es el Internet de las cosas. No tiene que intervenir directamente el ser humano, sino que los aparatos ya están automatizados, ya se vuelven como pequeños autómatas interconectados entre sí. Eso en nuestros hogares, etcétera, pues parece cosas como de juguete, ¿verdad? Pero si uno los ve desde el punto de vista de la organización industrial y cómo hoy en día ya todas las industrias del planeta, inclusive pequeños comercios, no tiene que ser las grandes. Lo nuclear. Todo puede ser manejado automáticamente mediante nodos de computadoras y este sistema de sensores y los sistemas de comunicación. A eso es lo que le llaman el Internet de las cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, eso está pasando y eso los chinos son los primeros que están desarrollando eso. Por eso es tan importante los sistemas integrales de comunicaciones, porque si tú tienes una sola red de comunicaciones hacia Europa, pues estas cosas
crece su capacidad de desarrollo, ¿verdad? En particular, por ejemplo, México, tenemos un problema muy serio que es que estamos pegados a Estados Unidos. Entonces, sí hay intentos por parte de Estados Unidos, México, Canadá, de establecer estas redes. Claro que aquí es complejo porque como estamos subordinados y no son relaciones tan igualitarias, digamos, entonces el gobierno mexicano es reacio porque quedaría supeditados a los sistemas de control hídrico, ¿no? Pero en fin, de todas maneras, eso es casi inevitable que tarde o temprano se va a tener que dar. Entonces vamos a tener que construir en América, en todo el continente americano, todo este sistema de interconectividad. Esto es casi inevitable. Y bueno, ahora con los sistemas satelitales y todo eso, pues México queda integrado con el resto del planeta de esa manera también. O sea, ya no necesitas cables subterráneos, ya la transmisión, etcétera, se hace. La energía es otra cosa, ¿verdad? Porque ahí sí necesitas una forma física de transmitir energía. Ok, esto es un red global de sensores. Sensores que detectan luz, esto, lo otro. Los sensores son cada vez más inteligentes. Por ejemplo, un robot con visión, eso implica un cierto grado de que la cámara que tú insertas en el robot sea capaz de detectar las cosas y de reaccionar frente a estas. Entonces son sistemas muy complejos desde el punto de vista matemático, físico, etc. Pero hay avances cada vez más grandes. Digo, sobre eso se puede hablar mucho. Una cosa que es sumamente interesante es el papel de IBM. Lo uso como ejemplo, pero seguramente que los chinos y japoneses y otros tienen sistemas más fregones. Ustedes recordarán que IBM dejó de fabricar las tablets estas, ¿no? Porque se las vendió a los chinos. Los chinos compraron y ahora es una marca china que se llama Lenovo. No sé si ustedes lo han visto. Bueno, el asunto es que se deshicieron de sus negocios pequeños porque IBM tiene una visión mucho más amplia. IBM quiere crear el planeta inteligente. Ya no solamente el objeto inteligente, ¿no? Ya no solamente el reloj inteligente, o el carro inteligente, o el edificio inteligente, el planeta inteligente. Entonces, ¿qué están haciendo? Por un lado, están desarrollando redes satelitales, sistemas de comunicación, satelitales o no, para interconectar el planeta entero en redes, y están desarrollando todo el hardware y el software para desarrollar lo que llaman sistemas inteligentes. Por ejemplo, no solamente un edificio, ¿no? Un edificio inteligente es una computadora central que se conecta con todos los sistemas eléctricos, de gas, de esto, de lo que ustedes quieran, y todo es manejado por una computadora programada automáticamente. Entonces, está programado que cuando tú entras en el edificio, ¡pum!, se prenden las luces. Pero eso es porque hay un programa que detecta tu presencia. Ustedes han visto como a veces en la calle uno camina y se prende la luz. Ese es un sistema que detecta la presencia y se prende. Esos son sensores los que están jugando ahí. Bueno, esto lo quieren hacer a nivel planetario. Entonces, como dice ahí, aeropuertos y sistemas de transporte inteligentes. O sea, un avión es cada vez más un robot inteligente. Vaya, es muy probable que en algún momento llegue la situación en donde ya no se necesitan pilotos. Ya, así como los autos, que están, ya hay autos que ya se manejan automáticamente.
es muy probable que se llegue a ese fenómeno de todo tipo de transporte que ya sea automático, trenes, Metro, en Londres. metros y todo ese tipo de cosas. Todo el mundo está metido en cómo lograr eso. Y sobre todo IBM es la que está desarrollando tanto los aparatos de hacer inteligente todo, como como el software, ¿no? Como los programas, etc. Y el objetivo es que todo lo que todas las cosas, infraestructuras, etcétera, que constituyen el planeta, estén desarrollados de esa manera. Les doy un ejemplo, la cosa del control de tráfico en una ciudad. Creo que Barcelona y algunas ciudades en el mundo ya funcionan así, que los sistemas de control de los semáforos, ¿no? Ya no es solamente programar una calle para que uno pueda ir sin pararse, ¿no? Que todos se vayan prendiendo, ¿no? No, la ciudad entera se maneja así, ¿verdad? Automáticamente, viendo el flujo del tráfico y cosas que se pueden detectar por los sensores, entonces se puede establecer programas con computadoras centrales conectadas con todos los semáforos que vayan organizando el tráfico o prendiéndose y apagándose en función del flujo. Viene las horas pico y entonces funciona de cierta manera. En fin, ¿no? Híjole, es que todo lo que uno se puede imaginar lo están haciendo así. Los autos inteligentes, que ya todo es control. Los autos tienen sensores. Esos sensores están conectados a sistemas de cómputo en una ciudad, algunas ciudades. Yo sé que Barcelona está muy desarrollada en ciertos aspectos, no sé bien cuáles, pero en que se controle, o sea, no solamente hay una computadora que maneja el carro, sino que la computadora del carro está conectada con todas las carreteras, esto, lo otro, para que el carro pueda ir seguro por las rutas, etcétera, etcétera. Y el sistema de control sabe exactamente dónde está cada carro. Industrialmente, vamos a ver eso un poquito más adelante. La producción mundial hoy se está desarrollando a través de lo que llaman cadenas de producción o redes de producción. Las cadenas y redes son, por ejemplo, una cadena productiva es una que va, la del automóvil, ¿no? Se fabrican componentes, partes en Japón, en China, en Corea, en África, no sé qué, y diferentes componentes, ¿no? Esos componentes van llegando, por ejemplo, a México, que es un centro manufacturero importante de autos hoy. Entonces todos esos componentes van llegando en barco, en avión, yo qué sé, ¿no? En camiones tal vez, todos van llegando. En particular sé que llegan hasta, ¿cómo es este puerto importante que fuimos? Manzanillo. Manzanillo se ha vuelto el segundo puerto más importante de Estados Unidos en el Pacífico. El segundo puerto más importante de Estados Unidos en el Pacífico, Manzanillo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos, ¿no? Tienen un terreno gigantesco donde llegan todos los contenedores de todas partes. Entonces llegan a Manzanillo, todos esos vienen de China, vienen de no sé dónde, Japón, etc. Y vienen llenos de componentes. Esos componentes en estos contenedores luego se van a las plantas maquiladoras, en Ciudad Juárez o en el centro, en Querétaro, etc., ¿no? Ahí esas componentes se arman hasta convertirlos en un auto. Entonces México es un país armador de autos, porque los componentes vienen de todas partes del mundo. A lo mejor en México se fabrican algunos. Bueno, entonces ya el auto, así,
pues ya se transporta hacia Estados Unidos o hacia otras partes del mundo. Bueno, así como se fabrican autos, se fabrica toda la ropa, todo lo que ustedes se pueden imaginar, cada vez más se está fabricando en estas cadenas de producción, ¿verdad? Puede ser que sea una sola empresa, por ejemplo la Ford a lo mejor organiza todo como una sola empresa, pero no necesariamente. Hay empresas armadoras y hay empresas proveedoras de componentes, etc., ¿no? Entonces, se establecen contratos entre la empresa que va a producir, a armar el producto final, con contratos con todos estos proveedores a nivel mundial, etcétera, ¿no? Y así es como va fluyendo desde la materia prima más elemental hasta el producto terminado. En aviones, en trenes, en ropa, las camisetas se producen en 30 países simultáneamente, ¿no? Es decir, la materia prima viene de algún lado, el algodón, eso pasa a ciertos lugares donde se trata, luego se vuelven tejidos, luego esos tejidos se llevan a maquiladoras en México, en donde se convierten en camisetas, y luego las camisetas salen para allá. Bueno, lo interesante de esto, con esto del planeta inteligente, es que ahora le están poniendo chips a cada cosa, a cada paso de la cadena de producción está un chip metido. Entonces, por ejemplo, en un tornillo que se fabrica en Japón, No, yo moví. le meten un chip. No sé si es un tornillo, pero algún componente simple, le meten un chip. Los sistemas de control de flujos de suministros, estos que ya son todos automatizados, entonces sabe exactamente por los sistemas estos control, etcétera, de esto, pues por esto, este sistema de planeta inteligente, que hasta los más detalles, los aspectos más detallados de estas grandes cadenas, imagínense ustedes, que son millones de objetos que se están produciendo diariamente, ¿verdad? Entonces, eso es la idea de IBM, de tener una especie de la infraestructura y los sistemas computacionales, los programas, el software, para vendérselo a las empresas en estos sistemas globales de cadenas de producción, etc. Bueno, aquí aquí viene lo un poquito más explicado, este fenómeno de los chinos, es un cinturón, un camino, es decir, la ruta de la seda en grande. Entonces ahí sí se ve mejor cómo están todos pues unas cosas son comunicaciones, trenes, ¿perdón? ¿No quieres tu chamán? Sí, yo creo que sí, De las ¿verdad? enfermedades, pero bueno, Por eso les digo. Es la... no, Es la está voz. frío. El aire está frío, está dando el espalda. bueno. Sí te recomiendo porque así se enferma igual. Pues es que sí, y tú puedes dar una neumonía. Y está Pues sí, bien ¿no? delgadita. Sí. Ya está Bueno, si tosiendo. está delgadita, mejor no te vas a estar. Estoy aquí en el Está perfecto, pero hace frío. ladrillo pero gracias. Bueno, aquí se ve, pues, miren, aquí se ve, por ejemplo, estos son, yo creo, ferrocarriles y llegan hasta Portugal, ¿no? Redes. Estos son de transportes, de todos los que les platiqué, ¿no? Y acá, por ejemplo, en África,
los chinos están desarrollando todos estos proyectos para interconectar a África y por supuesto a África con China, ¿no? Luego, estos son los sistemas de comunicación a nivel mundial. Las líneas rojas es la densidad del tráfico de comunicaciones. Se ve como Estados Unidos tiene como una especie de central que distribuye la comunicación a nivel mundial, ¿verdad? Eso yo creo que con la entrada de los chinos en escena va a cambiar un poquito el panorama, pero esto es de los años 2005, esto hace 15 años, ¿no? Casi. Entonces ahora está cambiando mucho. Pero lo que quiero ilustrar es cómo hay una red global de comunicaciones, ¿verdad? Este es el punto central. ¿El libro dónde estaba? Aquí. Ok, estoy aquí. Lo otro aquí que quiero mostrarles, esta cosa de aquí, esto se lo pueden checar en internet, ¿eh? NASCO se llama, ¿no? Aquí viene el nombrecito, NASCO, North American, no sé qué, Super Corridor, o sea, como parte del TLC y todo ese rollo, se formó un consorcio privado, es un consorcio privado que lleva el control de las comunicaciones vía terrestre en México y se llama NASCO. En ese consorcio privado participan empresas, etcétera, pero también participan funcionarios de gobierno. Es esta idea de la asociación privado-pública, ¿no? Que está de moda ahora. Bueno, entonces estos cuates, las carreteras que construyeron desde Calderón, estos, no sé cuántos, ¿no? Ya ves que se ufanaban de que estaban construyendo carreteras por todos lados, no era a lo güey, era en función de un plan ya establecido, porque la idea básica es esta. Si ustedes ven cómo están organizadas las carreteras, todos estos de por acá son puertos, ¿verdad? Son puertos, y por acá hay otros puertos, etcétera, y entonces son las mercancías, los productos que vienen desde China, desde no sé cuántos, desde otros lados en el Atlántico, todos esos confluyen en México, ¿verdad? Porque México es el gran centro maquilador, es el gran centro manufacturero de mano de obra barata, que arma carros, camisetas, lo que ustedes quieran. Entonces, estas carreteras ya están concebidas continentalmente. Entonces son grandes troncales. Este troncal de aquí, pues recorre acá hasta toda la costa norteamericana, llega a Canadá y se va por acá. Y luego esta troncal de acá, rum para acá, y así, ¿no? Son como hacia las costas, hasta Canadá, y intermedias. Aquí el único problema con todo esto es que, como siempre, como México es un país completamente dependiente de los gringos, es que todo el tráfico está pensado sur-norte, ¿verdad? Poco hay de cortar al país. Es más, pasa lo siguiente: cuando se fabrica, acá está Querétaro y luego aquí está toda la frontera, etcétera, donde están las maquiladoras, que es el nuevo concepto manufacturero para el tercer mundo. Entonces, para pasar, digamos, del lado del Golfo, digamos, hacia el Pacífico, ¿qué tienen que hacer los productores? Tienen que ir a Estados Unidos, porque los trenes que unen a las costas están en Estados Unidos. Del lado mexicano no hay. Bueno, está la famosa Chihuahua. La nueva que acaban de construir.
pero es una, mientras que Estados Unidos es una red completa de carreteras, etc. Yo pienso que lo del Tren Maya es un intento de interconectar a México entre sí, porque todas las comunicaciones son norte-sur, norte-sur, sur-norte, sur-norte, ¿no? Porque está todo pensado para que México arma los productos y se los manda a Estados Unidos, ¿no? Y en fin. Pero esto es para mostrar cómo inclusive el continente americano está metido en esta idea de crear infraestructuras globales, ¿no? Primero continentales nosotros, los chinos están pensando en el planeta entero, nosotros pensamos en Norteamérica. Y esto yo estoy seguro está pasando en América del Sur, no tengo mucha información, pero sí sé que está pasando porque hay en Europa es un continente interconectado por trenes de una manera impresionante, impresionante. Perdón, NAFSCO es nada más en México, es una ¿Cómo? NAFSCO, el consorcio NASCO es privado. solamente América del Norte, América del Norte. porque ni siquiera es hacia el sur, ¿eh? Acá, como a los gringos les interesa es México y Centroamérica, porque somos fuerza de trabajo barata, América del Sur no entra mucho en este rollo, por lo menos no hasta ahora. Macri pensó que al ganar él las elecciones los gringos iban a llegar con tremendas inversiones y cero. O sea, no es prioridad para los gringos. Es prioridad no tener derechos de gobiernos izquierdosos, progresistas, etc. Pero no es una preocupación, por lo menos no hasta ahora. Es más, yo creo que los chinos tienen más interés en desarrollar proyectos, etcétera, que los propios gringos. Además, los gringos no tienen el capital. Los que tienen el capital son los chinos. Tienen... Iba a haber inversión china en el Tren Maya. Sí. Bueno, Eso y yo, no sé. bueno, ustedes recuerdan que el tren a Querétaro iba a ser con capital chino. Ah, bueno, sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿Se acuerdan también que en la zona de Cancún se iba a construir el Dragon Mart? Sí. Eso iba a ser una cosa espeluznante para los gringos, porque si Sí, empiezan a construir los chinos trenes rápidos en México, porque iba a ser un tren rápido, los chinos tienen la tecnología, saben todo lo que se les requiere, o sea, con capital chino, etcétera, pues eso sería una cosa de un día para otro. Los gringos no querían eso y los gringos torpedearon lo del Dragon Mart y lo del tren este. Ellos mandan. O sea, el invento ese de que corrupción y no se cuenta, eso fue todo, digo, porque corrupción hay en todo, ¿no? Porque particularmente señalar un caso, ¿verdad? Y era más que nada porque estaban los chinos ahí. Estados Unidos le tiene pavor a China porque es una economía. Pero para producir Del Se trabajo, necesitan los manos. chinos trabajan muchísimo. se Ok. necesitan productores. Bueno, aquí están las redes de producción. Este es un ejemplo visual de cómo se fabrica un avión. Entonces aquí ustedes ven que hay una treintena de países que simultáneamente participan en la fabricación de este avión. O sea, con estos sistemas de sensores, de control logístico, con todo eso, las armadoras, por ejemplo, en Estados Unidos, porque las armadoras están en Estados Unidos, pero nosotros fabricamos partes para este avión. No sé si está aquí Está México. México. Y ahora en Querétaro, ¿no? Mucho. En Querétaro hay muchos, sí. Entonces, Arriba, en el Ahí está centro. arriba. esto es Y México. a la izquierda. No, esto es Italia. Ah, es Italia. Pues Ya en se medio. terminó. Yo no veo México. No está México, pero México ya entró, porque México ya tiene como 100 o 200 maquiladoras para la industria aeroespacial. ¿Qué es esto? Hay Bombardier, sí, Boeing tiene infinidad de... Porque todas las empresas grandes, así de que fabrican grandes productos como aviones, autos, etcétera, trenes,
a mediados del siglo pasado era una sola empresa. Ford era una sola empresa que controlaba desde la producción de hule en Brasil para las llantas, traían el hule, lo fabricaban en una sola planta con 50,000 trabajadores. Entonces, antes así era la producción, ¿no? Ford era todo, desde las metalúrgicas, etcétera, hasta el auto. Pero con el desarrollo del tiempo se ha ido separando y entonces ahora las grandes marcas lo que hacen es controlar el proceso de armar, el diseño, ¿verdad? Y todo lo demás lo dan a maquilar al planeta entero. Entonces nosotros somos uno de esos países maquiladores y bueno, esto se le llama, digamos, el avión mundial, el auto mundial, la camiseta mundial, porque ya todos los países, o muchos países ya contribuyen simultáneamente a la producción de cada objeto, un poco con todas estas técnicas que les hablé antes, ¿no? De cómo se controlan los sistemas, etc. Estas son las famosas articulación de las cadenas globales de producción. No sé si se alcanza a ver. Lo que está en azul son los países, ¿verdad? Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y por ahí en algún puntito está México, acá abajo, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver. Por ahí debemos estar. Estos son filiales extranjeras encadenadas verticalmente y sus empresas matrices. Esta es la red de diferentes cadenas, ¿no? Hay una cadena seguramente de automóviles, hay otra de fabricación, en fin, pero lo que muestra la gráfica es cómo esos nodos, que son los puntos en azul, los círculos en azul, son los que controlan todos los procesos productivos. Los Estados Unidos tienen un montón de empresas transnacionales, que son las que concentran el capital, etcétera, pero subcontratan a infinidad de empresas por todo el planeta. Eso es lo que llaman ¿cómo le llaman? El outsourcing, ¿no? El outsourcing, subcontratación, ¿verdad? Eso es, pero a nivel planetario, porque el outsourcing puede ser internamente de una empresa hacia otras empresas en México, pero también puede ser de una empresa en México hacia otras empresas en el resto del planeta, como Bimbo, como otras, ¿no? Bueno, evidentemente que Estados Unidos, Alemania y Japón, no está China, pero China sería un círculo más grande que Alemania, cerca del tamaño de Estados Unidos. Sí, es la segunda economía. Que es bueno, y algunos dicen que es la primera, entonces ya hay mucho debate. No, pero por ejemplo ahí la India, que se habla de que el famoso BRIC, ¿no? De Brasil, Rusia, Sí. India, China, Sí. que se habla de que ya se están comiendo el mandado. Sí, o sea, sí, Pero como que se estampó un poco eso, Ramón, yo creo. Venía muy fuerte y sigue fuerte, pero no tanto. los gringos lo están Lo está frenando. Están Yo queriendo. estuve en la industria automotriz de 26 años, Ah, en la industria de autoparte. mm. Me fui dando cuenta cómo iba variando, por Ah, ejemplo. pues tú nos puedes Por platicar, ejemplo, sí, por cómo ejemplo, el Suru se fabricaba en Cuernavaca para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Y así, porque crea sinergia y automatización específica para ese modelo, y entonces sale más barato producirlo en un solo lugar, pero se reparte en todo el mundo. Y eso es un ejemplo de 100 automóviles. Muchos, por ejemplo, el BMW nomás se fabrica en Alemania y en Estados Unidos. Pero si hay una en México. No, ahora, pero al principio digo, fabricaba nada más allá y ya se ha ido extendiendo, pero por modelo, ¿no? Que es una forma de expansión también, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Es una forma de expansión.
quiero hacer, ¿cómo vamos a llevar la plática? Porque está súper interesantísimo Pero está muy y hay largo. muchas cosas que quiere uno preguntar. Bueno. Entonces, ¿Prefieres las preguntas al final? preguntamos. Entonces voy más rápido. Mira, más rápido para que te pregunten. Digo, más o menos las ideas centrales ya están. No, pero somos muy poquitos, podemos ir. Sí, por eso, Pero casi como más echar. claras las ideas. Bueno, Ok. se están creando megaregiones y supercorredores. Por ejemplo, en el este de Estados Unidos, digamos, bueno, aquí están los puntos, es decir, a nivel planetario, por ejemplo, alrededor de la Ciudad de México se está creando una megaregión manufacturera de todo tipo, ¿verdad? O sea, si tú tomas una foto desde un avión en la noche, la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, yo qué sé, Puebla, todo eso es como si fuera un solo conglomerado, bueno, así como eso, están surgiendo en todas partes del mundo, alrededor de Shanghái, de Beijing, en la parte occidental de Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, en Europa. Inclusive ya no se habla tanto de naciones, sino de regiones, porque una de estas regiones abarca varios países, por ejemplo en Europa, en fin, México, toda la zona fronteriza no es nada más México, es una megaregión, Estados Unidos-México, ¿no? Etcétera. En fin, ya no. Esto es para darles una. Bueno, luego está el problema de la concentración del capital a nivel mundial que acompaña a todos estos. Se está globalizando la economía materialmente, infraestructuralmente, y se está globalizando el capital. Entonces aquí nada más era para mostrar cómo estas 50 empresas, Barclays, todos estos son bancos, State Street, JP Morgan, todos estas son, dice, la red capitalista que controla la economía mundial. Estas 50 empresas controlan la economía mundial. Porque así como se hacen todas estas redes, bueno, desde el punto de vista de las fusiones y todo esto, relaciones entre capitales, etcétera, se ha hecho un análisis. Hay una nueva rama de la economía, se llama la economía física. Y la economía física lo que hace es tratar de establecer cuáles son los nexos, usando teoría de redes, ¿no? Cómo son los nexos entre las grandes empresas del mundo. Tomaron una muestra de 3 millones de empresas a nivel planetario, las más grandes, y hacen una especie de mapeo para mostrar cómo 50, y de estas 50, las primeras 10 son las que tienen el super control de toda la economía planetaria. Ahí están Bimbo, ahí está todo el mundo metido ahí, pero con el control aquí, con este control. Bueno, lo saltamos, no tiene mucho que ver. Bueno, México en la economía global. Pero la fuerza laboral. ¿Perdón? La fuerza laboral es muy importante. Sí, porque quién es el sujeto de la historia ahora. Esto era para demostrar que la fuerza laboral en el planeta está en el tercer mundo. Hay 3 millones de trabajadores. Esto es en 2007. No ha variado mucho, quizás hay 300,000 más hoy. Pero hay 3 millones de trabajadores en el mundo. Trabajadores, 3.000 millones. 3.000 millones. 2.000 millones están en 23 países. China e India sola tienen cerca de 1.300 millones. Nada más China e India. Solo China tiene 900,000, ¿verdad? O sea, cerca de 1.000 millones. Y en cambio, toda la Unión Europea
Estados Unidos y Japón son esta cosita de aquí. Porque Y ellos dan servicios, ¿no? Ellos no manufacturan. Es fuerza laboral. Ah, bueno. No importa si manufacturan o lo que hagan, trabajan para un salario, digámoslo así. Entonces, esta es la fuerza laboral de todo el primer mundo, esta de aquí. O sea, no es nada en comparación con... O sea, todo el trabajo está concentrado en el tercer mundo. Y los países súper desarrollados son en donde menos concentrado está el trabajo. Era un poco para mostrarles. Y que habla mucho del tipo de cómo se distribuye el trabajo a nivel mundial. Habla mucho de eso. Okay. Entonces, México en la economía global. México está en un mundo totalmente asimétrico, en que fue lo que pasó. Si comparamos la lista de los países en función de su Producto Interno Bruto, es decir, cómo se mide la producción en un año, en dólares norteamericanos, y comparamos países con empresas, midiendo en las empresas se mide el valor de mercado. El valor de mercado es lo que cuestan en la bolsa, el valor que se les da en el mercado de valores. Es el valor de la empresa. Entonces, la empresa más valiosa del mundo es Apple. Y Apple No, ya está muy viejo tu dato. ya está muy bien. El Amazon ya se la comió, pero con Sí, mucho. bueno, Sí. bueno, acá está en segundo lugar. Bueno, la cosa es Son- que las sí, cosas de acuerdo. que se caen en Es nada más para ver lo comparativo. Los datos no son exactos, Ajá. pero ¿cómo decir? El nivel es lo que interesa. Entonces, por ejemplo, Apple tiene valor de mercado que un país entero como Malasia. Malasia no es de los países más fregados de Asia, es uno de los más poderosos, más ricos. Pero olvidemos Argentina. Argentina, Apple es más grande que Argentina. Una empresa es más grande que Argentina. O los Países Bajos, ¿no? Aquí vemos, comparamos empresas. Aquí está, esta es China, ¿no? Alphabet es China, Microsoft, Alibaba es China, Tencent Holdings es China. O sea, de entre las empresas grandes del planeta, son más grandes que países. Eso es estamos hablando de la concentración del capital a nivel mundial. Y no estamos hablando de paisitos. No estamos hablando de países. México está un poquito más abajo. No, más arriba, ¿no? Es decir, México es más rico, y su Producto Interno Bruto es más grande. Estamos como en el lugar 15, pon tú, no sé. Pero hay, o sea, 5 empresas de estas grandotas son el tamaño de México. Digo, porque México es una empresa, es un país bastante. Es nada más para que se vea el tamaño de los capitales de los que estamos hablando. No son cualquier porquería. Y finalmente, lo que iba a platicarles, porque ya no me alcanzó a desarrollar con gráficas, es que lo que ha pasado en los últimos 60 años es que los grandes centros industriales y las grandes empresas verticalmente estructuradas, por ejemplo Ford en los años 50, una sola planta, y Ford tenía como 2 o 3 plantas en Estados Unidos o más, una sola planta, la más grande, tenía 50,000 empleados que hablaban 30 idiomas diferentes, porque venían trabajadores inmigrantes de todas partes del mundo. Esa empresa, concentrada, centralizada, etcétera, verticalmente integrada, empezó a fraccionarse. Hay unos alemanes que describen bien el proceso, como una empresa empieza a separar funciones y las empieza a mandar a otros lados. En Estados Unidos el fenómeno fue primero mandar sus empresas o sus partes de empresas al sur de Estados Unidos por una razón. El sur de Estados Unidos es una zona libre de sindicatos.
la fuerza de trabajo, hay mucho mexicano, más barata que en el este, con sindicatos fuertes y ¿no? que protegen los intereses, los salarios muy altos, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a desconcentrarse, mandar partes de la producción y finalmente pasan a México. O sea, estando del otro lado, de repente, ¡pum!, empiezan a pasarse a Ciudad Juárez, a Tijuana, todos estos centros. Y entonces ahí empieza el sistema maquilador. El sistema maquilador es sencillo. Es, tú me mandas componentes, yo los hago. Son plantas armadoras, no fabrican todo el proceso, son plantas armadoras. Entonces toda la frontera de Estados Unidos, de México-Estados Unidos, en un principio se estructuró allí, luego fue pasando hacia el centro y ahora pues también ya tenemos maquiladoras en Mérida y en otros lugares, ¿no? Y son partes del proceso productivo que se llevan a cabo en estas plantas. Por ejemplo, en la fabricación de ropa, yo conozco varias maquiladoras de esas, y vienen los productos en camiones de Estados Unidos, conozco una en Veracruz, llegan a Veracruz cargados ¿de qué? De telas precortadas. En Estados Unidos con robots cortan las telas y vienen empaquetaditas de una manera para optimizar el espacio, descargan en la maquiladora, ponen las telas ya cortadas en una mesa así grande, y es como armar un rompecabezas. Llegan las trabajadoras, agarran esta parte que se va a pegar con esta, se la llevan, y así terminan de producir la camiseta, bata, lo que ustedes quieran, y del otro lado ya está el camión esperando para ir cargando las camisetas y regresarlas a Estados Unidos. Ese es el sistema de maquila, en autos, en camisetas, en juguetes, en lo que ustedes quieran. Bueno, el lugar de México en la economía mundial es ser un país maquilador. ¿Por qué? Salarios baratos, aunque ya están empezando las huelgas con el cambio de régimen, ya los trabajadores ya se sienten con más capacidad, ya están armando huelgas, ya todas las maquiladoras en Matamoros, o bueno, no sé si todas, ya armaron desmadres, quieren más salarios, etcétera. Y eso seguramente va a extenderse por todas las zonas maquiladoras. Pero el punto es que originalmente el trabajo estaba fuertemente controlado, disciplinado. Si se trataba de formar un sindicato, gobernador, gobierno federal, policías locales, todos llegaban para aplastarlos, ¿no? Estuvimos en unas conferencias en donde hablaban de esto en Ciudad Juárez, ¿verdad? En Ciudad Juárez. En fin, entonces es para mostrar que México participa en un planeta altamente diferenciado, ¿no? Y como maquilador de las grandes empresas mundiales. Eso llevamos desde 1964, es decir, 36, casi 50, 55, 56 años, estructurando toda la economía nacional en función de eso. Porque para eso se construyen las carreteras, los puertos, para convertirnos en un país totalmente maquilador. Nada más que con una diferencia. China empezó como un país maquilador. China abrió zonas en en la costa, que viene siendo oriental, ¿verdad? Abrió miles de plantas gigantescas, ¿no? Es decir, China creó de un día para otro ciudades de millones de habitantes. ¿En base a qué? En base a la estructuración de industrias maquiladoras. Nada más que China, a diferencia de México, optó por varias políticas. Primero, estableció por ley, toda empresa que quiera producir en China, la mitad de la producción tiene que ser producida en China. La mitad por ley. Es decir, que si yo quería montar una industria automotriz, 50% de los componentes tienen que ser fabricados en China. México no puso ninguna limitación. Nosotros, en el caso que estudiamos en Ciudad Juárez,
el 3% de los insumos se fabrican en México. 97% viene de fuera. En China, 50% tenía que ser construido en China. Segunda ley que pasaron los chinos, toda industria que quiera establecerse en China tiene que importar alta tecnología, la más reciente tecnología. No sé en qué proporciones, pero entonces, ¿cuál fue el resultado en China? Que traían tecnología última, fabricaban en China, entonces así hubo una explosión del desarrollo de China. Por eso China creció al 13, 14, 15% anual. Todavía hoy, con toda la crisis y no sé cuánto, está reproduciéndose al 7% anual. México, durante 40 y pico años de todos estos gobiernos, ha crecido que un promedio de 2% anual. ¿Por qué? No necesariamente traen tecnología, sino quienes no la traen, y no necesariamente tenemos que comprar componentes fabricados en México. Entonces somos un país trampolín. Vienen los maquilador trampolín, vienen los productos, los armamos y salen. Y no se forman cadenas internas de producción. China está creando cadenas de producción a nivel mundial con base, en buena medida, en las empresas chinas. O sea, dos caminos maquiladores, pero opuestos, completamente opuestos. Y eso se debe a las políticas famosas neoliberales, que lo único que les importaba es que vinieran capitales como fuera. Bueno, ahí termino. A ver, si quieres tú, porque yo soy varias. Bueno. Yo nomás quiero preguntar una cosa. A ver, no, uno de ustedes que sea el moderador, yo ¿Quién es el moderador? Tú. ¿Yo? Bueno, sí. Bueno, sí. Porque, Estás bueno, entre- como moderador no tengo ese para... Empieza Da la contigo, palabra. moderador. Pero la pregunta es muy concreta. ¿Qué interés concreto puede tener Estados Unidos en el petróleo venezolano? Sí sabe. pues todo el interés del mundo. ¿Eh? ¿Pero le vende o le vendía? Yo no sé. Ahorita hay un boicot. Ah, Ahorita hay un boicot. económico. Como el bloqueo a Y Cuba. no quieren comprar petróleo para hundir al país. O sea, quieren hundir Pero al país. dejaron de comprar. Dejaron de comprar. Ya dejaron. Bueno, no sé si totalmente, pero hay una política, Sí, hay una pero cosa política es discurso. Yo leí que mucho era discurso. de parte de Porque, Estados Unidos. sí, que- ¿Y que siguen comprando? Ajá, eso es lo Yo que creo que leí. siguen comprando una parte, pero sí hay un Lo que boicot. necesitan- De otro tipo, a lo mejor económico. Ajá. No, Estados Unidos ahorita tiene un boom petrolero por el petróleo esquite, ¿cómo se llama? El de El la- fracking, pero fracking. tampoco El fracking. también empieza a haber problemas con el Bueno, fracking. empieza a haber problemas, pero Estados Unidos incrementó su producción de tiene petróleo mucha gracias a reserva. eso Sí. al doble o al triple. Entonces se volvió de un día para otro un país importador de petróleo a un país exportador. Además, los gringos siempre tienen la política de almacenar petróleo Sí. para los malos tiempos y entonces Bien, ¿no? controlar los precios a nivel mundial, todo ese tipo de cosas. Pero sí, evidentemente que el petróleo va a seguir siendo base de la economía mundial durante varias décadas. Tú no puedes pasar a economías limpias aunque quisieras. Tan rápido. Imagínate sustituir la red de gasolineras por una red de enchufes para tus Eléctricos, autos. claro. Te tardas décadas y tienes que desarrollar la tecnología. Además, y el todo petróleo eso. No Para necesitas. Sirve para La conectas en tu casa. Sí, pero los precios de los autos son muy altos, ¿no? No Los son- eléctricos, no son tomas se supone especiales. que para el año 28. Bueno, pero de todas No, maneras, ya si estás en pasaron. la carretera, Más de la tienes que mitad de tener. los autos del Van a ser mundo eléctricos. van a ser eléctricos. Sí, seguro. Bueno, No, pero los- ya cuestan como 300,000 pesos y se van, no vas a gastar en electricidad, solamente en gasolina, porque se va cargando, cuando está usando la gasolina, se va cargando la electricidad. Acabo Sí. de ver. Sí, los híbridos, Bueno, el sistema híbrido.
a híbridos con Y gasolina y con 300,000 gas. pesos no Sí. se me hizo Los tan argentinos terrible. tienen mucho de... Contestando un poco la pregunta aquí de Lalo, el punto con mayor cantidad de reserva natural, pues, es Venezuela. Sí, yo sé, por eso Sí. digo que tanto interés. Pero además, por decirlo de algún modo, a flor de tierra, ¿no? O sea, No es tan costoso. no tienes que ir y meterte Y al buen petróleo. Atlántico Norte, ¿no? Y meter ahí tus plataformas a no sé cuántos Que es mucho más caro. miles de Es mucho pies más de caro. profundidad. El fracking es muy caro. Y tiene muy buena calidad de Aunque está Entonces bajando el costo de resulta la ser tecnología de Venezuela el gas. más barato. Hace algunos años todavía era Arabia Saudita, pero ahorita el más barato es Venezuela. Pues sí hay un interés económico detrás. Claro. El interés principal. Porque además, Bueno, no, los gringos de cuando acá tienen preocupaciones democráticas. Ajá. No, Si han sostenido a todo tipo de dictadores, ¿no? Sí, pero yo me Económico refería de específicamente a ese interés interés territorial. sobre específico que tanto los movía, ¿no? Bueno, Aunque obviamente los mueve también el hecho que sean ya se gobiernos de hizo izquierda. una conversa. Obviamente. No, ese es el punto central. A ver, perdón, se me olvidó que era moderador. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por esta interesantísima plática, que de repente me sentía en los supersónicos, en la Guerra de las Galaxias, y es el mismo problema, o sea, es fabuloso las cosas que se están haciendo y de las cuales uno pues tiene, pues eso de vivir en el tercer mundo tiene sus ventajas porque te mantiene un poco todavía en la ingenuidad y en la... Porque hay un desarrollo tecnológico impresionante, pero que no se dan cuenta que también tendría que ir de la mano de un desarrollo humano. Porque, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, o sea, los viajes intergalácticos y las armas y todo, y los negros eran los malos, y los malos siempre tenían ese aspecto de feos y de feos, prietos, deformes, y los buenos eran los blancos y los güeritos. Entonces, tú nos hablas, por ejemplo, de esas cadenas de producción con simplemente que el ser humano ya no lo van a necesitar porque el tornillo se va a acomodar, las cadenas de producción están desviviendo al ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de seres humanos? ¿Por qué no hay una preparación de IBM, por ejemplo, que tiene ese plan interplaneta de desarrollo? Y simplemente, por ejemplo, ahorita me acuerdo de un caso de que Eduardo, que es abogado y trabajó en la industria de automotriz, y en una ocasión no llegan las piezas porque hay un mercado afuera donde está la fábrica, les dieron permiso de poner el mercado. Y entonces eso cuesta millones de pesos porque la mercancía no puede entrar porque pues está el mercado. O sea, ¿me entiendes? Esas cosas que yo siento que están dejando de lado, porque sí es fabuloso ese mundo de chips y de sensores, pero ¿y el ser humano? Ahora, en estas cadenas de producción ya el sujeto de la historia no es el obrero, ya quién es el sujeto de la historia. Y estos capitales que dominan el mundo, que son 50 y que básicamente 10 lo controlan, ya no son capitales nacionales, ¿no? Me imagino que pueden tener combinación de capital judío, árabe, eso no importa porque lo que importa es el dinero, ¿no? Entonces, y México todavía tendría oportunidad con este nuevo gobierno de quitarse un poco ese destino de ser un maquilador exclusivamente y
y hacer pues un poco lo que hicieron los chinos, que fue exigir que la cadena de producción se dé aquí con un tanto por ciento para que ese know-how se quede aquí y que después se pueda hacer cosas, aunque no lo creo, porque con eso de que las patentes, o sea, se les pone nombre y dueño, pues ya no creo, pero pues yo creo que lo que yo veo que tenemos ahorita como posibilidad, pues es de esas carreteras y puertos que hablaste, para que sigan llegando las mercancías y sigamos siendo un país maquilador. A ver, Dolores. No sé qué pregunté, pero dije todo lo que me provocó. Sí, claro, perdón. Mira, Es el contacto. Tiró el contacto. Sí. Nos asustaste. Sí. Un fantasma. O sea, lo que yo estoy viendo aquí es el desarrollo capitalista a nivel mundial. El capital no le importa al ser humano. Lo que le importa es la ganancia. Lo que mueve al capital a hacer todo esto es porque se está generando ganancias como nunca en la historia de la humanidad. Cuando hablo de esta gran concentración, o sea, una empresa que tiene un capital tan concentrado como un país, ¿eso qué tiene que ver con la humanidad? Al capital no le importa el interés. Yo estoy haciendo una descripción de cómo se está desarrollando la sociedad capitalista. Hay una crítica implícita cuando uno dice todo esto, ¿cómo decirlo? No se está tomando en cuenta el ser humano. Es más, se toma en cuenta, pero por una sola razón, que es muy barato. En India, la fuerza de trabajo china, los trabajadores chinos, su nivel de vida se ha ido incrementando de una manera impresionante. O sea, en 1990 y tantos, si tú comparabas un salario mexicano de las maquiladoras con un salario chino, el salario mexicano era 3, 4, 5 veces más alto que el salario chino. Yo me acuerdo que en un momento dado daban la cifra de 50 centavos la hora de dólar. Es lo que ganaba un obrero chino. 25. Y ahorita en Ceilán y en otros países, eso es lo que gana un obrero, ¿no? Al capital lo único que le interesa es estrujar al trabajo lo más que pueda. Ahora, pero hay vías y hay vías. La vía que escogió México es la peor de todas, porque ahorita un trabajador chino está ganando 2 o 3 veces más de lo que gana un trabajador mexicano. Pero radicalmente, de 25 centavos la hora a, no sé, 3 o 4 dólares la hora. Digo, sigue siendo bajo en relación con los gringos. Es más alto que eso. No me acuerdo, no tengo las cifras exactas. Pero la tendencia es a que la tendencia es a que están subiendo los salarios chinos, creciendo. Muy fuerte. Y los nuestros, como muestra nuestra huelga, están bajando. Eso es el desarrollo capitalista. Es decir, por un lado sí, el gran desarrollo de chips y esto y lo otro, pero sobre la base de la explotación del trabajo. Ahora, nunca se va a sustituir al trabajo humano. Eso es imposible. Hay una teoría, ¿cómo se llama? Es que ahí hay una contradicción implícita en el capitalismo, ¿no? De que bueno, no puede vivir nada más de producir, tiene que venderlo. Claro. Y si cada vez hay menos poder adquisitivo, pues entonces se torpedean. por eso es que Pero se tiene que tirar la desgraciadamente, producción y se tiene que hacer una bola de... Desgraciadamente hay un problema ahí, que sí, a nosotros nos empobrece
pero las clases medias y sobre todo las clases altas gringas se están enriqueciendo. Entonces lo único que está pasando es que se está cambiando el tipo de producción. En lugar de producir suficiente para que la gente coma, producen lo menos posible, pero en las clases altas están produciendo caviares y no sé cuánto. Es decir, la capacidad de consumo no se reduce, lo que pasa es que cambia de énfasis. Cambia de sector. De mercado. Se desarrolla cada vez más las industrias de lujo, automóviles caros, yo qué sé, trajes Armani que cuestan $3,000 el traje, mientras que nosotros lo compramos en México. Cayó la producción y la venta de automóviles en México, Sí. pero lo que menos cayó fue la venta de autos de lujo. Claro. ¿Qué es lo que dice? Exacto. Ajá, sí, sí. Cambia la Sí, estructura de la entiendo ese producción. punto. Y ahí habría que, por ejemplo, siempre se manejó en el discurso neoliberal que los chinos nos estaban partiendo el queso porque la mano de obra era baratísima y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿no? Era. Pero incluso se habla de que los pobrecitos chinos en las fábricas barco No, pero es venían, cierto. ¿no? Y Cuando- comían ahí mismo Y la contaminación. Cuando es estuvimos cierta, todo nosotros es en cierto. Ciudad Juárez, la preocupación, ¿esto hace cuándo estuvimos? En el 90. Ya varios años. 90 y tantos. Yo No, al Varios. 2000, pero al Varios principio de los años. 2000, hace Varios más años. de 10, 15 años. Ajá, sí. La preocupación fundamental en Ciudad Juárez es los pinches chinos nos están quitando el trabajo. Porque las fábricas se estaban yendo hacia China, porque la fuerza de trabajo era más barata. Hoy, desde hace un par, 3, 4, 5 años, ya no es así. Las empresas van a China ya no por la fuerza de trabajo barata, por el mercado que se está ampliando. Exacto. Entonces ya están llegando todos los productos de lujo, porque la clase media china es la más grande del planeta. Es de Los gringos 120, no es tienen. igual a México. Es Es igual a México, son 100 millones de chinos en Ah. clase, 120 Ah. millones en clase media. En clase alta. Pues clase clase media. media muy alta. Pues Sí, claro. Sí. Por clase Sí, media porque acomodada. antes Estados Unidos era el paraíso de las famosas clases medias, ya no, China. Y entonces todos los Hermes y todos los productos Sí, estos, están vendiendo ahí. todos están yendo para allá. Es Oro, los un chinos están mercado. comprando. Compran de Chino todo. es Y autos. Y son viajan vastos. por el mundo. autos de son lujo, vastos, sí. autos de lujo. Yo, Viajan caro. una persona que fue de mi empresa ya hace pues, como 4 o 5 años, dijo que nunca había visto tanto carro lujoso como en Beijing. Es impresionante. Sí, claro. Y la moda, todo. Fíjate. Cambia. Bueno, no sé si respondí. Sí, ahora, Es compleja la pregunta. Tristemente. tristemente. Tristemente así es. Dolores. Sí va en relación a lo que se ha comentado sobre el valor o la desvalorización sobre el trabajo personal. Hace algunos meses escuché que, bueno, pues sí, hace años ya, de hecho, China se veía venir como una potencia. Estoy hablando de hace como que 15 años casi, que se veía venir. Entonces, sin embargo, bueno, ahora que ya es potencia y demás, sobre la explotación laboral, porque yo sí he visto así algunos temas en los que, por ejemplo, ese tipo de productos, pues tienen un ciclo de vida, pero contratan a niños, mujeres para que desarmen este tipo de cosas, de objetos, pero como este tipo de objeto tiene muchos elementos que hacen daño a la salud, pues prácticamente no les importa, y están las montañas de celulares, equipos de cómputo y todo, y llega ahí, y ahí se concentra justamente. Entonces están las personas desbaratando todo esto porque hay cosas de este teléfono que las vuelven a reutilizar y lo demás lo tiran. Entonces va en función de esto, o sea, es potencia. Y sí, el capitalismo, y ahora salen hasta cosas bastante caras que yo digo, válgame, ¿cuánto debo ganar al mes para podérmelas comprar? ¿No? Pero sin embargo es eso, o sea, la otra cara de la moneda que estaba de algún modo oculta porque no sale a la luz. Eso que tú hablas pasa en México por todos lados. Pero hay una diferencia con China. Hace, ¿qué será? Unos 10 años,
Hay una empresa muy famosa que se llama Foxconn. Es una empresa de capital de China, Taiwán, que abrió fábricas por todos lados en China. Creo que hay como 3 millones de chinos que trabajan en las fábricas para Foxconn. Empezó como una pequeña empresa de maquiladora y se fue convirtiendo en una empresa que contrata maquiladoras. Entonces, por todos lados. Y empezó un fenómeno muy importante que es parte de lo que ayudó a modificar la situación en China, y es que hubo un movimiento de los trabajadores en estas empresas de Foxconn. Ahí tengo algunos libros sobre eso. Y hubo un movimiento de protesta, pero el movimiento de protesta fue muy duro porque se subían los obreros arriba y se tiraban y se suicidaban. Ay, no. Entonces hubo un escándalo en China. En esta empresa Foxconn, que no era de capital chino continental, sino de Taiwán. Una empresa capitalista, ¿sí? Pero como tú dices, un régimen de explotación muy brutal. Los trabajadores encerrados en galerones, prohibido salir, sí, semi-esclavos. Pero empezó esto. Y entonces dijeron, el gobierno chino dijo en la torre, esto se nos viene un movimiento obrero en China, lo va a parar, ¿no? Entonces ahí es donde empezaron a tomar medidas en contra de ese tipo de fenómeno. No digo que se haya acabado, la verdad yo nunca he estado en China, yo nada más leo lo que dicen las diferentes asociaciones que denuncian estas cosas. Algunas uno puede creerles, algunas no, ¿verdad? Porque pues, ahí quién sabe quién controla la información. Pero esto de Foxconn sí fue un escándalo mundial. Y a partir de entonces es que empieza a cambiar radicalmente la política laboral de los chinos. Por eso ahora los salarios chinos son de los más elevados, por lo menos en todo el tercer mundo. Entonces, hay un investigador chino que dice, la clase obrera que va a ser el futuro de la humanidad es la clase obrera china, por su dimensión y por su modernización. O sea, es de las clases trabajadoras más modernas del planeta hoy en día. Explotada, China es un país capitalista y las empresas son capitalistas, eso no hay vuelta de hoja, pero el movimiento obrero chino tiene una potencialidad enorme. Va a escribir la historia que tiene. Pues los chinos están convencidos desde que Lucero fue a China hace muchos años, de que los chinos iban a transformar el planeta. Vamos a ver. Pero yo sí creo que no es tan fácil mantener esos regímenes de explotación. Es más duro la India, porque la India está empezando todos estos fenómenos. Bueno, son otras condiciones, pero India, Pakistán, otra serie de países hacia África, los países africanos, o sea, la posibilidad de explotación ahí es bárbara. Entonces las cosas en el mundo se están polarizando porque se explota cada vez más al trabajo y se crea esto que renuncia, ¿no? ¿Cuántos son? 50 individuos en el planeta controlan casi todo el mundo. Entonces esa polarización tan gigantesca va a explotar. No sé si respondió a... Sí. ¿Quién más? Oh, aquí va. Marta. Claro. Muchas gracias. Sí, no, pues muchas gracias, muy interesante. Muy interesante, sí, es un fenómeno. No, pues está muy interesante, nos da un poquito de pena que se nos metió El puente. el puente, Sí. que nos hizo falta más gente, pero realmente queremos invitarte a más pláticas, no sé cómo andes. Pues ahorita con la huelga estará
Sí, no, porque Pasar todo el tiempo en comité de huelgas. sí, estoy participando allí con los colegas. Entonces, hoy estuvimos en la manifestación toda la mañana, pero las asambleas, es que la cosa es diaria. Sí, porque muy no te intenso, puedes salir muy intenso. y tienes que estar, porque las Pues, decisiones se toman. digo, tengo una convicción y además siento una responsabilidad moral, ¿verdad? Entonces, Y una representación, o sea que tienes que votar, ¿no? además sí soy delegado No pueden no estar. de mi departamento, entonces sí tengo que... Entonces sí, por ahora está duro. Llegué mucho después, pero tú eres historiador. Soy sociólogo del trabajo. Soy profesor doy una materia que se llama, un módulo, porque estoy en la UAM Xochimilco, se llama Trabajo y Organización Social. Entonces, las clases son sobre cómo se ha venido desarrollando el trabajo y las condiciones actuales, desde el punto de vista de los trabajadores. Qué interesante. Porque justamente, por ejemplo, aquí en México, pues está muy de moda el outsourcing, ¿no? Y que ahora ya se hizo hasta legal. Y es una situación sorprendente porque hasta como profesionista, cuando tú trabajas por outsourcing, no son los mismos derechos, no son los mismos privilegios que un empleado, por ejemplo, interno, al que contratan por outsourcing. Además, el outsourcing te ofrece un salario, pero ese salario está dividido, solamente 3 salarios mínimos lo reportan al IMSS. O sea, es una cuestión así De explotación. de explotación ahí a nivel profesional, profesionista, ¿no? Pero ¿cómo Licenciado. 3 salarios mínimos? ¿Cómo? Nada más reportan 3 salarios De mínimos. tus salarios del solo salario reportan total. eso. Sí, por entonces- ejemplo, que te den un salario de 10,000 pesos. No, pero hay una constancia que te dan más. No, ese ¿Te es el pagan? problema. Sí, Que a eso lo ti declaran. te dan el salario que tú quieras. Vamos a suponer que te pagan muy bien. Te pagan, no sé, 50,000. 50,000 pesos. 50,000. Pero a ti, al IMSS, reportan que te están No, yo sé, pagando 3 eso yo salarios. lo entiendo, soy abogado, pero lo que digo es, de alguna manera la diferencia que te pagan a los 50,000, ¿cómo se documenta? ¿O cómo le esconden? Esa es la pregunta. Pues eso. Por bono. Que la verdad no. No, tú ¿Cómo te pagan a ti? el bono genera IMSS. Compensación. El bono genera IMSS. No, es que te Todo el dan. salario genera IMSS. Todo el salario en moneda. No sé cómo le ocultan. Yo lo que puede suceder, pero no sé bien. consigo en Solo internet? él sabe, porque Contexto. él se está llama? en esa Sí, carrera. por eso le decía que me explicara mejor. Conciencia Ella no gana política el salario BJ. mínimo, gana más. Conciencia Pero mi política salario- BJ.